Eh, bueno, siendo martes 18 de mayo, vamos a comenzar una nueva clase de sociología y vamos a iniciar hoy una nueva unidad. Si ustedes van al programa, se van a encontrar con la unidad 4, que se llama Dinámica Histórica de la Sociedad Capitalista, y el texto que vamos a utilizar hoy es un texto de un autor que se llama John Holloway. Y el texto se llama Se abre el abismo, surgimiento y caída del keynesianismo. ¿Sí? Le voy a copiar este dato en el chat y ustedes seguramente, si están acostumbrados a recibir ese es el autor que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Sí? Y de alguna manera esto nos introduce en la dinámica que ya fuimos aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en las unidades que vinimos analizando, tanto 1, 2 como 3, fuimos como adquiriendo herramientas de análisis que inclusive las pudimos aplicar en situaciones de nuestra vida cotidiana, como fue, por ejemplo, entender cómo funciona la vida cotidiana, o fuimos entendiendo que de alguna manera nuestra vida está relacionada con condiciones materiales de existencia y que nuestras ideas tienen una íntima relación con esas condiciones materiales de existencia. Pero ahora vamos a proponerle en estas próximas clases un ejercicio que ponga en juego todos estos conceptos que fuimos aprendiendo, con un poquito de análisis de cómo interviene el Estado en una sociedad capitalista. Y por eso hablamos de la palabra keynesianismo, que viene de un autor que se llama Keynes, que fue un economista del siglo XX y desarrolló una teoría económica que se pasó a conocer como keynesianismo, y que siendo al mismo tiempo un liberal, como venían hablando recién, él tenía una concepción bastante diferente del liberalismo clásico, porque indicaba que eh, el keynesianismo, en el liberalismo no necesariamente tenía que dejarse librado el mercado al libre juego de la oferta y la demanda, sino que el Estado tenía que intervenir en el mercado. Esta concepción es absolutamente liberal, ¿cierto? No pierdan de vista eso. No es que era una persona, Keynes, que era un hombre del socialismo, ni un hombre que sacaba ideas diferentes al desarrollo capitalista, sino que era un capitalista, un hombre de pensamiento liberal, que pensaba que el Estado tenía que jugar un papel diferente en la economía. Eh, pero John Holloway nos dice algo más sobre este tema. Nos dice que el keynesianismo es una forma de relación social que se estableció en una determinada etapa histórica. Y yo les voy a presentar acá un cuadrito histórico que hice en algún momento, creo que el año pasado. Me permiten compartir la pantalla. No sé si lo ven. En donde yo aquí, ustedes concéntrense en estas llaves, ¿cierto? Vamos a ver que por ahora concéntrense, después vamos a analizar los otros elementos. Fíjense que está una etapa de Estado liberal. Vamos a hablar hoy del keynesianismo. Se hablaba también de estado de bienestar. Y después, hoy nos encontramos en una etapa neoliberal. Y yo le puse más globalización, que es un poco lo que les habló Annie Leonard en el texto de distribución que vieron en el Historia de las Cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco analizar todo este proceso histórico que estamos viendo en el cuadro, para poder entender cómo intervino el Estado y cómo en esas formas de intervención del Estado se fueran dando las relaciones sociales de producción. O sea que si seguimos la metáfora
de estructura y superestructura, vamos a ver cómo funciona la dinámica estructura-superestructura en el desarrollo histórico del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y nos vamos a concentrar en este momento, dice, porque el texto de hecho se llama "Se abre el abismo, surgimiento y caída del keynesianismo". Es cómo surge este momento y cómo cae este momento. Y para poder entender esta etapa del desarrollo capitalista y de la humanidad, de alguna manera nosotros tenemos que, primero vamos a decir qué fue el keynesianismo, ¿no es cierto? El Estado keynesiano o el estado de bienestar, en América Latina se habló también de Estado desarrollista, o Estado populista también, en algunas bibliografías aparece ese texto, ese término. Pero básicamente de lo que se habla es de una forma de intervención del Estado en la economía, en la cual no se deja librado que el mercado asigne recursos por libre juego de oferta y demanda, sino que hay una administración de la demanda, va a decir más adelante John Holloway. Es un Estado que administra la demanda. Deja de lado los elementos esenciales del capitalismo como la propiedad privada, la hegemonía del Estado. No. Todo eso continúa. Lo único que hace el Estado intervenir es como que elabora herramientas macroeconómicas para de alguna manera intentar intervenir y evitar esas crisis cíclicas que tiene el capitalismo de manera constante. Ustedes recuerden que habíamos visto con Dobb que el capitalismo hace ciclos de crisis, ¿cierto? Bueno, en este periodo histórico, ¿cierto?, se dio un ciclo largo de acumulación. O sea que no fueron algunos autores, seguramente la gente que estudia licenciatura en administración está leyendo a un historiador que se llama Eric Hobsbawm, o por lo menos los han citado, que habla de una etapa histórica que él llamó la Edad Dorada, o la Edad de Oro del capitalismo. Y no solamente Hobsbawm, sino muchos franceses, autores franceses, llamaron los años dorados del capitalismo. ¿Por qué? Acá le voy a presentar otro elemento. Porque en ese periodo de la historia que va entre final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, a mediados de la década del 70, ¿sí?, como aparece acá en este cuadro, ¿sí? Acá está 1945 a 1973-75. Ese periodo histórico se caracterizó por los siguientes elementos. Hubo un extraordinario crecimiento económico. El capitalismo tuvo como una onda larga de crecimiento. Y fue constante, ¿sí? Dice un autor que se llama Tenti Fanfani, donde saqué estas características del keynesianismo, que dice: existieron recesiones, pero fueron moderadas y significaron una desaceleración en el proceso continuo de crecimiento del desarrollo capitalista y no una reversión de dicho proceso. Otra característica que tiene el keynesianismo es que los beneficios de la propiedad se difundieron ampliamente. ¿Qué quiere decir el autor Fanfani con esto? Es que los capitalistas ganaron, ¿cierto? En esta etapa, si quieren decir el crecimiento económico extraordinario, ¿a quién beneficia fundamentalmente? Al Estado. ¿Por qué? Porque si hay crecimiento económico, como señalamos en las clases anteriores, el Estado tiene la capacidad de recaudar impuestos y esos impuestos los puede utilizar para alcanzar sus metas políticas. Si al mismo tiempo los capitalistas ganan, también ganan porque hay crecimiento económico. Y al mismo tiempo hay un dato, que los salarios crecieron al mismo ritmo que el Producto Nacional. O sea que hubo
salarios relativamente altos. Cuando digo relativamente altos, hago referencia a que los salarios en este periodo histórico fueron más altos que en este periodo, en relación a este periodo y en relación también a este periodo. Y también me refiero a otra cosa que tuvieron la clase obrera en este periodo, que es que aparte de tener salarios relativamente altos, tuvieron trabajo estable. O sea, había estabilidad en el trabajo. Había cierta certidumbre de que yo iba a tener un trabajo y que iba a mantenerme en ese trabajo. Algunas personas, pues ya estamos en la edad de sus abuelos casi, ¿no? En donde sus abuelos les podrían contar a ustedes que bueno, que capaz que su abuelo trabajó en Ferrocarriles Argentinos toda su vida, o trabajó en una empresa de empaque de manzanas toda su vida, siempre en la misma empresa, o trabajó en un sector del Estado, siempre en el mismo Estado. Esa era una característica de esta etapa histórica. Y otras cosas que podríamos agregarles a este momento del estado de bienestar es que se difundieron ampliamente, no es que no existían, pero como que se masificaron la educación pública, tanto la educación a nivel medio y a nivel universitario. Digamos, si hoy la universidad representa una institución de acceso masivo para que miles y miles de estudiantes puedan acceder a la universidad, fue cuando se dio en este momento histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y por supuesto que las universidades, antes de ir a la universidad era solo para las élites, ¿cierto? Inclusive la escuela media también se generalizó. Otro elemento importante que se dio en esta etapa histórica, en estos años dorados del capitalismo, fue que se desarrollaron ampliamente los sistemas de salud pública, los sistemas de seguridad social. Vuelvo a reiterar, la seguridad social es el sistema que me permite a mí en algún momento llegar a una determinada edad y jubilarme. Los sistemas de vivienda pública, el transporte público, toda aquella infraestructura social básica que era necesario para que la clase obrera de alguna manera mejorase su situación económica y su situación social debido al incremento de beneficios que el Estado podía desarrollar a partir de un crecimiento económico constante. Por eso algunos autores aman los años dorados del capitalismo. Por supuesto que quienes vivieron en esta etapa histórica no sabían que estaban viviendo los años dorados del capitalismo. Solamente se dieron cuenta de que esos años eran dorados fue cuando comenzó la etapa neoliberal, ¿cierto? Cuando todas estas conquistas que se habían alcanzado comenzaron a ser cuestionadas, ¿cierto? Cuando la educación pública comenzó a ser cuestionada, cuando se degradó la salud pública, cuando la seguridad social se comenzó a privatizar, cuando los trabajos dejaron de ser estables. Bueno, de alguna manera ustedes ya están en una etapa, ya han pasado tantos años del neoliberalismo. Me imagino que ustedes deben haber nacido por el año 2000, 2002, creo, ¿no? Y de alguna manera ya pasaron muchos años y un poco ustedes, siguiendo a Bauman, como que se naturalizó esta situación, ¿cierto? Se naturalizó vivir en la incertidumbre, inclusive ahí, vamos a ver después con el macrismo, es no tener un trabajo estable, no saber cómo va a ser el futuro. De alguna manera eso que algunos neoliberales quieren hacer una virtud de eso, en realidad es propio de un momento histórico que se llama la etapa neoliberal. ¿Me van siguiendo hasta aquí? A ver si Sí, tengo profesor. algunos... Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, yo les pido que si tienen alguna intervención, y les pido que como estoy con la pantalla, que abran el micrófono y consulten, porque veo poco los chats.
Bueno, entonces empecemos a entender un poco por qué pasó esto. La primera pregunta es ¿por qué pasó esto? ¿Cómo puede ser que haya surgido un Estado keynesiano? ¿Qué pasó para que de alguna manera se dé una constelación de factores donde el Estado recaudaba, los capitalistas ganaban, los trabajadores estaban relativamente contentos y tenían, sus trabajos eran relativamente estables y tenían veían una posibilidad de progreso? ¿Qué fue lo que sucedió para que surja este Estado? Entonces nos vamos a dedicar a entender el surgimiento del Estado keynesiano. Para eso tenemos que hacer, como en una película, que empezamos por el final, vamos a ir a recorrer al pasado, ¿cierto? Y después, en otro momento, probablemente en las clases que vienen, nos vamos a dedicar por qué esto cayó, porque esto entró en crisis y apareció en la etapa histórica que estamos viviendo. Para todos estos elementos vamos a utilizar lo que ya fuimos aprendiendo, ¿no? Todo lo que ya venimos desarrollando hasta acá nos va a resultar muy importante. Y lo primero que tenemos que entender es que durante que el autor que se van a encontrar, que se llama John Holloway, dice que el estado de bienestar es una respuesta del capital al poder del trabajo. Es el primer concepto que se van a encontrar. O sea, de vuelta vuelvo a reiterar, el estado de bienestar es una respuesta al poder de la clase obrera. Ustedes se podrán preguntar, ¿y a qué se refiere John Holloway cuando dice que el keynesianismo es un estado que se refiere al que es una respuesta al poder de la clase obrera? Entonces nos tenemos que remitir acá, ¿cierto? Yo puse el siglo XX, ¿no? Pero el Estado liberal, piensen ustedes que fue todo el siglo XIX, fue un Estado liberal y entró en crisis más o menos en crisis del 29, crisis del 30. Pero hasta ahora el capitalismo venía siendo liberal. Y en ese momento, en el Estado, nosotros fuimos analizando las formas de organización del trabajo. ¿Cuál era el poder que tenía el trabajo? Entonces, cuando hablamos del poder del trabajo, el autor se refiere a que en la relación capital-trabajo, el poder de la clase obrera es el poder de no trabajar, ¿cierto? Y el poder de no trabajar se expresa básicamente de diferentes maneras en diferentes momentos históricos. En esta etapa histórica, el poder del trabajo se manifiesta recuerden ustedes que hablamos de los trabajadores de oficio. ¿Se acuerdan de los trabajadores de oficio? Los trabajadores de oficio, ¿qué eran? Los que conocían su trabajo, los que manejaban los tiempos de producción. Aquellos trabajadores que conocían, Coriat nos hablaba de la endotecnia. ¿Se acuerdan de eso? Y otra cosa que tenemos que analizar, que en este periodo, después de las revoluciones anteriores, que se dieron en una etapa muy anterior a esta, acá los trabajadores ya comienzan a organizarse en sindicatos, ¿sí? Ya la consolidación de sindicatos de trabajadores que manejan los tiempos de producción por oficios, de ser una herramienta de desarrollo capitalista en esta etapa histórica, se convirtieron en un obstáculo para la acumulación del capital, como nos dice Coriat. Y entonces, uno de los elementos más importantes entonces, que nos señala es que esa clase obrera, hay un hecho, es que maneja el tiempo. Y al manejar el tiempo, se convierte en la posibilidad de no acumular o no seguir un ritmo de acumulación ampliada por parte del capital. ¿Sí? Recuerden ustedes... Profe, tengo Sí, una pregunta para hacerle. sí. Cuando dice los trabajadores que comienzan a transformarse lo que son los sindicatos, ¿estamos hablando dentro del Estado neoliberal?
No, no, estamos hablando acá, estamos en esta etapa hablando del Estado liberal. Para poder explicar el estado de bienestar, estamos hablando de, piensen ustedes que los trabajadores, si yo les pongo una fecha, piensen ustedes en 1848, 1850, en 1871 hubo un conato revolucionario en París. Durante unos cuantos días, los obreros de París tomaron la ciudad y tuvieron un control de la ciudad. Entonces, cuando me refiero a esa etapa histórica, me estoy refiriendo al siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Se entendió, Nicoleta? Sí, ¿Sí? profe. Entonces estamos hablando del Estado liberal. El poder de los trabajadores es el poder de no trabajar y de organizarse en sindicatos. Y acá hay dos... Perdón, profe. Sí, Englobamos todo en lo mismo, ¿no? O sea, el trabajador de oficio, la consolidación de sindicatos, el manejo del tiempo, era lo que era el obstáculo para la acumulación exacto. de capital. Era el obstáculo para la acumulación del capital. Y es más, y recuerden ustedes que había otro proceso que se gestó durante esta etapa, que nos contó Doc también, que recuerden ustedes que los estados entraron en la etapa del imperialismo, ¿cierto? Y en la etapa del imperialismo comenzaron a competir entre estados por los territorios. Y que en la resolución de esa competencia, de ese conflicto, nosotros señalamos que terminó en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que es lo que señaló acá, el primer evento histórico que señalo, que se dio entre el año 1914 y 1918, y que duró, digamos, estos 4 años, ¿cierto? Acá no lo pude colocar, pero bueno, no es que llega todo esto, sino que acá aparece hasta aquí más o menos, de aquí hasta este periodo del tiempo, la humanidad entró en una guerra mundial, especialmente los países de Europa, también con Estados Unidos, comenzaron una guerra por el control de los territorios, ¿sí? Que implicaba entonces expandir el desarrollo capitalista al resto del mundo, esta vez con el control territorial, y al mismo tiempo tener que ir transformando las relaciones sociales de producción para ir incorporando nuevas técnicas de producción. Recuerden ustedes que si nosotros nos ponemos minuciosos con las fechas, en 1913, 1914, aparece Ford con la cadena de montaje. Si acá aparece la primera transformación, que después esa tecnología del Fordismo se va a tornar hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Acá. El estado de bienestar keynesiano tiene como base, como estructura de funcionamiento el Fordismo. Acá, ¿qué es lo que se está sucediendo? Se están dando el desarrollo del Taylorismo, del Fordismo, y en el marco de una guerra intercapitalista por la construcción de nuevos, por la expansión y la apropiación de territorios para ir ampliando el desarrollo del capitalismo. Pero ¿qué sucedió? Aquí yo tengo otro dato importante que ustedes tienen que colocar, que es la Revolución Rusa de 1917. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto de Rusia con la revolución, con la dinámica mundial? ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque de alguna manera, no sé si alguien sabe lo que fue la Revolución Rusa, porque esto ya para ustedes ya es como de otro siglo, ¿no? Es algo que no lo pueden concebir. Pero ustedes piensen que casi todo el siglo XX se organizó en 2 bloques. ¿Saben algo cuáles eran los bloques que existieron durante el siglo XX? Sí, lo En 2 vimos en bloques. historia, profe. ¿Cómo? Lo vimos en historia. Ah, los que estudiaron, los que estudian licenciaturas en
administración. Los que estudian contador público todavía no tienen esa materia, ¿cierto? Y los que estudian las otras asignaturas, sí, las otras la tienen, creo. Pero bueno, la Revolución Rusa, y les hablo por ahí si quieren aportar también los que ya estudiaron en historia, significó, digamos, la primer revolución obrero-campesina que existió durante el siglo XX, que triunfó en Rusia, ¿cierto? Recuerden ustedes que anteriormente hubo revoluciones, pero las revoluciones que existieron en etapas anteriores, especialmente en el siglo XIX, fueron revoluciones burguesas. Revoluciones donde la burguesía derrocaba a la monarquía, a los terratenientes, al mundo feudal, y construía el mundo capitalista, con sus leyes, con sus formas de organización, con la liberación de los siervos de las tierras, con la idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de solidaridad, que es más o menos los conceptos fundamentales de la Revolución Francesa, en 1789. Pero ese proceso se fue gestando en toda Europa. Pero la Revolución Rusa tiene algo diferente de esas revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque esta fue una revolución de obreros y de campesinos, con una ideología diferente, que había que derrocar al capitalismo, que había que destruir al capitalismo y que había que socializar. Había una pregunta ahí en el texto que no la contestaron muchos bien, que en el tema 1, que decía que los bolcheviques proponían que había que socializar los medios de producción, que había que tornarlos no de propiedad privada, había que eliminar la propiedad privada, había que distribuir la tierra y había que eliminar la lógica mercantil, la lógica de mercado, la lógica capitalista. Esta revolución que fue en Rusia, por supuesto que generó los ánimos y se intentó expandir en el resto del mundo. Y primero en Europa. En Alemania hubo intentos de organizar una revolución en 1918-1919. En Italia, de hecho, el autor Gramsci, todo lo que vimos sobre Gramsci, es un pensador del bienio rojo que vivió en los años 19 y 20, se vivió en Italia, del proceso revolucionario y del fracaso de esa revolución. Hubo una revolución intento en Hungría, en Polonia, en casi toda Europa. En algunos hubo intentos de hacer lo mismo que hicieron los rusos, y en otros intentos, y en otros países hubo, digamos, mucha convulsión. Y ustedes tienen que ver, algo que es muy importante, que imagínense ustedes, yo quiero que ustedes hagan el trabajo de la empatía, de ponerse en el lugar de la clase obrera de aquel tiempo, ¿cierto? Y piensen, bueno, vivimos en un mundo capitalista, todavía no están desarrolladas las leyes laborales, no están desarrolladas los beneficios que aparecieron en el estado de bienestar, no están desarrolladas digamos, los salarios, la negociación salarial, todavía no hay nada de eso. El capitalismo se está desarrollando y de pronto un grupo de obreros en un lugar del mundo realiza una revolución donde dice que los obreros van a ser lo más importante, que ellos ellos van a organizar el Estado, que el Estado va a ser el que garantice todos los beneficios para la clase obrera. Entonces, todas esas ideas, de alguna manera, inspiraron a toda la clase obrera mundial. ¿Se entiende? Y por el lado del capitalista, ¿cómo lo vivió este proceso? Como una amenaza capitalista. La Revolución Rusa se vio como una amenaza al desarrollo capitalista. Este proceso de desarrollo, de convulsión en diferentes países, más o menos finalizó en 1921, cuando los
los intentos revolucionarios en casi todos los países fracasaron. De hecho, la burguesía los derrotó en las calles, los encarceló, como sucedió con Gramsci, como sucedió con Rosa Luxemburgo, con Karl Liebknecht, que o fueron asesinados, o fueron encarcelados, o todas estas revoluciones que se intentaron hacer fracasaron en el mundo capitalista. ¿Sí? Pero de alguna manera se fue formando en el este de Europa un bloque que de alguna manera era una alternativa al desarrollo capitalista. ¿Sí? Si bien no logró expandirse al resto de la economía mundial, siempre se vivió como un Estado, un bloque que amenazaba al capitalismo. De hecho, este bloque duró desde 1917 y en el 1990, no lo puse acá, miren ustedes, no lo puse, lo voy a agregar después. En 1989, 1990, 1991 fue cuando en 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 es cuando se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea que durante todo este periodo histórico, que ustedes pueden ver acá, del siglo XX, estuvo marcado entonces por dos bloques, dos grandes modelos económicos. Por un lado, en Occidente el capitalismo y en Oriente, en el mundo occidental también, pero en el lado oriental, la posibilidad de que se expanda una revolución rusa, una amenaza comunista, como se dice. Vieron que ahora se habla mucho de comunismo. Un poco Donald Trump sacó todas estas ideas no sé, la sacó como medio raro, era que se hable de comunismo, porque se le atribuye el comunismo a cualquier persona que piense diferente, se le dice que es comunista ahora, un poco la derecha que está triunfando en los tiempos actuales, le atribuye ideas comunistas a cualquier persona que critique la forma de organización social que existe en el capitalismo. Bueno, para no perder el hilo de nuestro concepto, es que estamos desarrollando la idea que dice John Holloway, de que el Estado keynesiano es una respuesta al poder del trabajo. Y todo lo que viene desarrollando es que el poder del trabajo en esta etapa histórica se basa en la organización de los trabajadores en sindicatos, se basa en la posibilidad que tienen los trabajadores de tener un horizonte posible que es la Revolución Rusa y que amenaza el capitalismo, se basa en que en cierta medida todavía en esta etapa histórica pueden manejar ciertos tiempos de producción, y entonces lo que va a ir sucediendo en el desarrollo capitalista es que, bueno, que acá ya sabemos que la expansión de la Revolución Rusa no se puede generar al resto del mundo, al resto de los países, pero, como ustedes sabrán, en los años 20, como había dicho Laura en el desarrollo de Coriat, fue un periodo en el cual hubo un auge capitalista, especialmente en Estados Unidos, que generó que a partir del desarrollo, especialmente de las técnicas fordistas y de las técnicas tayloristas que se fueron gestando en esta etapa y que fueron transformando la estructura económica de la sociedad, generaron una crisis en los años 1930. ¿Cierto? Recuerdan que se generó una crisis de sobreproducción y de subconsumo. ¿Y esta crisis por qué se generó? ¿Cierto? ¿Por qué se generó esta crisis? Bueno, básicamente el autor nos dice, Coriat, en este sentido el autor, fíjense que si ustedes leen al autor el original, no siguen mi clase, sino que se toman el trabajo de leer a John Holloway, van a ver que John Holloway sigue en muchos aspectos a Coriat, el autor que nosotros elegimos para entender las formas de organización del trabajo. Y van a ver que él lo cita a Coriat en muchos pasajes,
su desarrollo, y va a mostrar, digamos, que la crisis del 30 representa una crisis de sobreproducción y de subconsumo. Pero antes de llegar a ese proceso, me gustaría que pensemos qué pasó cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial finalizó, hubo intentos de hacer procesos revolucionarios en otros países, fracasaron. De hecho, hubo procesos contrarrevolucionarios financiados también por los países capitalistas con tal de que esa revolución fracase y no se extienda. Pero en el año 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, hay un hecho que tampoco veo que lo puse aquí, que después lo voy a agregar entonces, que ustedes lo pueden agregar en sus apuntes, que es que la Primera Guerra Mundial se trató de organizar el mundo, cuando finalizó el mundo, con lo que se conoce como el Tratado de Versalles, ¿cierto? Que muchos de ustedes lo deben haber visto en historia. El Tratado de Versalles no lo vamos a analizar de un punto de vista histórico, fue un tratado, en realidad se llama de Versalles porque se hizo en Francia, en donde los países ganadores le dijeron a los países perdedores qué es lo que tenían que hacer, ¿cierto? Y se intentó establecer un nuevo ordenamiento mundial. Se intentó establecer en Versalles una nueva forma de organizar el mundo, en donde se pudieran restablecer después de la guerra el crecimiento económico y la dinámica que se había generado en el Estado liberal. Y para entender este proceso, John Holloway nos dice que en Versalles se reunieron los representantes de diferentes países y establecieron ese orden mundial en base a tres elementos importantes. Por un lado, van a encontrar, les voy a decir, el primer elemento importante es que se trataron de reorganizar las relaciones internacionales. Por otro lado, se intentó redefinir el rol del Estado, y por otro lado, se intentó establecer cómo iba a ser el control del dinero en ese nuevo orden mundial. Eso nos dice John Holloway en el texto que se van a encontrar. Vuelvo a reiterar entonces cuáles son los elementos. El uno es cómo vamos a organizar las relaciones internacionales después de la guerra. El dos es qué papel tiene que jugar el Estado y cómo vamos a realizar el control del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos uno por uno entonces analizándolo. En Versalles. Bueno, con respecto a las relaciones internacionales, hay dos problemas fundamentales. Por un lado está Rusia, ¿cierto? Que es una amenaza. Entonces, ustedes imagínense en los castillos de Versalles discutiendo. De hecho, Max Weber, hablábamos de Max Weber participó del Tratado de Versalles representando a Alemania. Alemania había perdido en Versalles, así que él iba representando a Alemania y estuvo en Versalles. Pero también en Versalles estaba otro señor que estaba Keynes, representando a la corona británica, que había ganado. Y estaba también, bueno, muchos de los pensadores que nosotros estábamos participaron de esos tratados como representantes de sus estados. ¿Qué es lo que se intentaba establecer ahí en ese momento? Con respecto a las relaciones internacionales, había dos países que había que tomar decisiones muy fuertes. Uno era Rusia, si se reconocía o no el Estado ruso. ¿Reconocemos o no el Estado revolucionario, soviético, comunista ruso? ¿Cierto? Y frente a ese proceso, ¿qué es lo que se decidió en Versalles? Básicamente, en Versalles no quisieron reconocer a Rusia, ¿cierto? No solamente que no quisieron reconocerlo, sino que
financiaron una contrarrevolución, ¿sí? Costó mucho que los rusos pudieran tener un lugar en el mundo por representar una amenaza a ese proceso. Así que, inclusive Rusia, fíjense ustedes que no había que dejar que avance el proceso, ¿cierto? Fíjense ustedes dónde está Rusia, está muy cerca de Alemania, está en el límite con Alemania, en el límite con, está entre la parte más occidental de Europa, casi llegando a Asia, y la Europa central, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no todos los que estaban en Versalles pensaban lo mismo. A pesar de que todos eran burgueses, de que todos eran de la misma clase social, de que todos querían que se desarrolle el capitalismo, no todos pensaban en que Rusia tenía que ser, no tenía que ser reconocida. Había un grupo de pensadores o de negociadores en ese momento en Versalles que pensaba que Rusia tenía que ser reconocida y que pensaba que había que restablecer el comercio con Rusia y que pensaba que tenían que comenzar negociaciones con Rusia. ¿Y por qué se pensarán esto? ¿Por qué pensaban esto? Bueno, pensaban porque, bueno, si Rusia es un país, reconozcámoslo, establezcamos relaciones y evitemos que avancen, ¿cierto? Hagamos acuerdos para que no avancen sobre el resto del territorio. Esa era la idea, ¿cierto? El otro país que era un problema también en Versalles era Alemania, ¿cierto? Alemania, piensen ustedes que era el país al que se culpó de la guerra. En esta guerra se enfrentaron, en las dos guerras mundiales que hubo en el siglo XX, Alemania se enfrentó con el resto del mundo, ¿cierto? Alemania y sus aliados. En el Tratado de Versalles, un poco lo que se estableció fue que Alemania, había un grupo que se llama, en el autor lo van a encontrar como reaccionarios, que decía que Alemania debía ser sancionada con una serie de medidas para que pague los costos de la guerra, por ser la culpable de la guerra. Ustedes piensen que en una guerra hay una serie de gastos que son extraordinarios, que tienen que ver con lo que se denomina economía de guerra, y que se les impuso efectivamente a Alemania, porque esta fue la posición que triunfó, aunque existía otro grupo de progresistas que decía que no había que hacer esto con Alemania. Y bueno, ¿qué se le impidió a Alemania? Yo les digo algo que no aparece en el texto, pero sí lo van a encontrar en el texto de Erich Hoffmann, que se le impidió tener una flota, por ejemplo, una flota importante, se le prohibió contar con fuerza aérea, se le condicionó el número de soldados a 100.000 hombres, se le impusieron reparaciones como una deuda externa, las famosas reparaciones de guerra. Que uses un monto de dinero que cada un cierto periodo tenían que girar a los países que consideraban que Alemania había destruido sus bienes, ¿cierto? Entonces esas reparaciones se le impusieron a Alemania. Se le ocupó militarmente parte de la zona occidental del país y se le privó de todas las colonias. De alguna manera era parte de la lucha, ¿no? En aquel momento. Tanto las británicas como las francesas y las japonesas se las distribuyeron entre esos tres países, se quedaron con las colonias de los ingleses. Los franceses y los japoneses se quedaron con las colonias que tenían los alemanes. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que en relaciones internacionales había dos grupos. Uno que decía, progresista, que no había que ser duro con Alemania, porque Alemania es el elemento que nos permite que invada Rusia,
Otros dicen que hay que reconocer a Rusia, pero sin embargo estas posiciones no ganaron. Ganaron la posición de los que se conocen como reaccionarios. Se lo van a encontrar. La palabra reaccionario, en términos políticos, tiene que ver con aquel que quiere como volver al pasado, ¿cierto? La palabra reaccionario, el conservador es el que quiere mantener las cosas como están, ¿no es cierto? El reaccionario es el que no solamente quiere mantener las cosas como están, sino que quiere recomponer las cosas como estuvieron en el pasado, mantener el status quo del pasado. Ese es el reaccionario, ¿cierto? Por supuesto que también tiene componentes de violencia, el reaccionario tiene fuertes componentes de violencia, tiene fuertes componentes de revancha, por así decirlo, algo que en política imagínense que no es muy bueno. Con respecto al segundo tema, esto es con respecto a relaciones internacionales, con respecto al rol del Estado, esto es un dato muy importante que tenemos que pensar nosotros históricamente. ¿Qué papel tiene que jugar el Estado? Porque también ahora se nos pone ese debate, después de una pandemia. ¿Qué papel tiene que jugar el Estado? Bueno, ustedes piensen ahora que están en una guerra, finalizaron una guerra y se preguntaron también, ¿qué papel tiene que jugar el Estado? Piensen ustedes que la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial fue una guerra, ¿cómo puedo decirle? Fue una guerra muy salvaje. Uno piensa que la humanidad va como avanzando desde un punto de vista civilizatorio, ¿no es cierto? Cuando digo civilizatorio no me refiero a que hay otros que son primitivos, sino como que hay algo que progresa, que hay algo que crece. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy salvaje en el sentido de que se atacaron poblaciones civiles, se comenzaron a utilizar armas químicas, murieron 11 millones, se calcula, ¿no? Porque nunca se sabe bien estos datos, pero Hobsbawm dice que murieron alrededor de 11 millones de personas. Profe, ¿Cierto? Sí, también hubieron muchas experimentaciones con respecto a armas químicas, como decías, como el gas naranja, ¿puede ser? claro. De hecho, les cuento una anécdota. En esa Primera Guerra Mundial se encontraba un joven que era una guerra de trincheras, ¿no? Entonces ustedes sabían que estaban meses y meses en las trincheras tratando de ganar territorios. Pensaban que iban a ser una guerra muy corta, duró 4 años. Y en esas guerras de trinchera había un joven que iba saltando de trinchera en trinchera llevando la correspondencia. Y una de esas bombas de químicas lo dejó le estalló muy cerca, y ese humo lo dejó ciego. Y estuvo mucho tiempo ciego en un hospital. Y bueno, y ahí, después de estar un tiempo ciego, dice que tuvo visiones, no sé qué cosas más. Y ese señor se llamaba Adolf Hitler, ¿cierto? Que era un simple soldado, cabo, que distribuía el correo entre esas personas, ¿cierto? Y que participó directamente en la Primera Guerra Mundial. Una guerra nacionalista aparte, donde se pusieron se pone lo nacional, donde aparece algo que es interesante también analizarlo, desde un punto de vista político, donde el sentimiento de lo nacional se exacerba en función de participar de una guerra, ¿cierto? Si yo les dijera a ustedes, ¿ustedes irían a una guerra por su nación? No sé qué me dirían. A ver. Yo no. No, Sí, a priori no. no, yo no. No tengo las No, yo facultades tampoco. para hacerlo tampoco. Claro, porque ahora los ejércitos son profesionales, ¿cierto? A partir del caso Carrasco en Argentina, en el año 95, se desapareció el servicio militar obligatorio, y bueno, no hay cosas. Pero bueno, imagínense que el servicio militar obligatorio tenía que ver con eso, con crear el sentido de lo nacional en las personas, de luchar por la patria. Pero esta guerra, Primera Guerra Mundial, es una guerra intercapitalista. O sea, si a mí me dicen, anda a luchar por Siemens, como
pasó en Alemania. Ustedes irían a luchar por Siemens, no, andá a luchar por Toyota, andá a luchar por las grandes corporaciones que existen, andá a luchar por Xiaomi, ¿no es cierto? Nadie iría a luchar por esas empresas, ¿no? Pero en las guerras se exacerba el sentimiento de lo nacional. Y bueno, yo tengo yo cuando ese dato lo puedo experimentar y lo puedo saber, porque bueno, yo era muy joven, tendría 14 años, 13, 14 años, cuando en 1982 en Argentina se entró en una guerra con el mundo inglés. Y realmente cuando se exacerba el sentido de lo nacional, aparecen todas todos estos sentimientos que en una sociedad de legitimación, ¿cierto? De un Estado como era el gobierno militar del 76, que se le ocurrió tomar las Islas Malvinas y exacerbó los sentidos nacionales. Entonces ahí aparece un debate muy importante para que lo analicemos desde un punto de vista político, que es la tensión que existía en ese momento histórico entre la identidad nacional y la identidad de clase, ¿cierto? ¿Qué hacer, digamos? Si es una guerra intercapitalista, lucho por mi... No voy a la guerra porque me mantengo, no voy a ir a matar a otro obrero de otro país, o defiendo a mi territorio, ¿cierto? Eso se trabajó mucho en este periodo de la historia, que fue la Primera Guerra Mundial, y el rol del Estado, digamos, cuando se tuvo que enfrentar a esta situación, el Estado tuvo que transformarse también. Porque imagínense que para hacer una guerra, para ir a una guerra, el Estado tiene que tener el control estratégico de ciertos sectores económicos de la economía. No puede ser un Estado que se libre todo al libre juego de la oferta y la demanda. Porque en una guerra hay que aprovisionar a millones de gente que está en el frente de guerra. Hay que poner las fábricas al servicio de esa guerra. En una guerra mundial, ¿no? Hay que poner la energía del petróleo, la energía que se genera a partir para aprovisionar y pertrechar a los obreros que están en el frente. Hay que hacer cosechas, hay que organizar todo un esquema que tiene que ver con la famosa economía de guerra, donde el Estado tiene un rol fundamental en organizar e intervenir directamente en la economía. ¿Se entiende eso? Lo que sucedió en Versalles entonces es que el Estado se había apropiado de sectores privados, y lo que propusieron los reaccionarios, bueno, dice, ahora que finalizó la guerra, lo que tenemos que hacer es restablecer, recomponer la propiedad privada que el Estado tomó algunos sectores estratégicos de la economía para mantener esa economía de guerra, y seguir adelante con la economía libre del Estado, ¿sí? Sin embargo, en ese debate existió el grupo de los llamados progresistas, que señaló que no era necesario que el Estado devolviese todo, sino que el Estado, usaron muchos argumentos. Algunos decían el nombre del crecimiento económico, otros en nombre, lo van a encontrar ahí en John Hollow, otros en nombre de evitar la pobreza, otros nunca en el sentido soviético, ¿no? No en el sentido soviético de que el Estado controlase todo, sino en el sentido de que si el Estado tenía el control estratégico de determinados sectores de la economía, podía incentivar el desarrollo económico, ¿cierto? Esa idea ya estaba instalada en Versalles. Sin embargo, no triunfó esa idea, no se gestó. Lo que se hizo fue que el Estado se volvió a ponerse un Estado liberal, como que es un Estado que no intervencionista, o un Estado gendarme, como nos indica en el texto Ubiña, cuando habla del Estado liberal, en donde el mercado se organiza por la ley de oferta y demanda, y el Estado trata de intervenir lo menos posible en la lógica del mercado. Y bueno,
Finalmente se decidió esa posición, que se reforzó con el tercer debate que había, que es con el control del dinero. ¿Cierto? Es decir, ¿cómo íbamos a hacer con el dinero? Ustedes saben que una cuestión importante del desarrollo capitalista es que los países entre sí comercian, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dato importante del comercio internacional tienen en estos días? Para ustedes que son futuros economistas. A ver, para llevarlo a esta idea de la importancia del comercio internacional. ¿Qué dato hay en estos días de comercio internacional? Y que Argentina cerró las exportaciones de carne, podría ser un Sí, pero no es un dato dato actual ese. No es un... ¿El tema No. de las vacunas? ¿Cómo? ¿El tema de las vacunas? Bueno, el tema de la vacuna es un dato importante por el comercio internacional. Pero ustedes sabían que la soja volvió a valer $600 de vuelta después de casi 20 años, ¿cierto? Que va a ingresar al país que crecieron todos los alimentos, que Argentina es un país productor de alimentos, crecieron en el mercado internacional como commodities a valores del año 2012, ¿cierto? Pero, profe, eso tiene que ver con respecto al tipo de gobierno, me parece, ¿no? Porque este tipo de gobierno siempre lo había hecho, o siempre había profundizado sobre la soja o los tipos de alimentos. No, por eso, pero el precio internacional de la soja no lo pone un Ah, gobierno, no, ¿cierto? eso sí. Que la soja valga 600, ojalá valiera $600, diría cualquier gobierno que ya sea neoliberal o sea keynesiano, diría, ojalá el precio internacional. Si un país produce los $600 de la soja es un commodity, se pone en un mercado que se llama Chicago, y si ahí se valora el precio, y bueno, y ahí esos precios, o el precio del petróleo se ponen es un commodity internacional que lo pone el mercado mundial, ¿se entiende? No hay un Estado que pueda manejar los precios del mercado. Se manejan por el mercado y la cantidad de operaciones de mercado que se generan. Bueno, yo les traigo esto para que ustedes vean la importancia que tiene el mercado, el comercio internacional en cada uno de los países. Si alguien quería decir algo, perdón. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? sí. Cuando usted dijo que digamos, el poder de trabajo tenía opciones, digamos, en el estado liberal podía parar de trabajar y esa era su opción. ¿Cuál sería en el estado de bienestar? Sí, si me dejás, Emanuel, cerrar ir yendo de pasito por pasito, vamos a ir entendiendo Perdón. entonces cómo, no me quiero adelantar, porque si yo me adelanto después me voy a saltear muchos capítulos para poder contestarte esas preguntas. Así que guardarla en el freezer, Emanuel, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es discutiendo el tercer elemento que había en disputa en Versalles, que es cómo resolver el control del dinero. ¿Y cómo se hizo el control del dinero? Se estableció lo que se conoce como el patrón de comercio oro, patrón oro de comercio, ¿cierto? ¿Qué significa tener un sistema de comercio de patrón oro? Significa que los países vieron que los países tienen reservas. La mayor cantidad de reservas de los países actualmente, ustedes saben que hay una moneda que funciona como reserva o como divisa, que actualmente es el dólar. Pero no solamente el dólar. Si uno puede ir al comercio internacional y tener dólares, tener euros, tener moneda china, ¿cierto? Ese tipo de moneda te la van a aceptar en cualquier comercio internacional, ¿cierto? Te van a aceptar dólares, euros, se puede, y eso funciona no solamente como moneda de cambio en ese país, sino funciona como moneda de comercio internacional. ¿Cuál es la moneda que proponían que en el 1930 que sea el referente del comercio internacional? El patrón oro, ¿cierto? ¿Y qué significa el patrón oro? Significa que un país tiene que tener la suficiente cantidad de reservas en oro para poder comerciar con otro país, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le vendo trigo
si Inglaterra le vende trigo a Estados Unidos le puede pagar en la moneda que tiene, pero tiene que estar respaldada por el oro. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, gasto, le pago, no sé, $100.000 por X cantidad de toneladas de trigo, ese país, yo tengo la posibilidad de transformar esos $100.000 en oro. Puedo transformarlos en oro, ¿se entiende? Se pueden convertir en oro, que es el patrón de comercio internacional, que es lo que se estableció en 1900 en Versalles, el establecimiento del patrón oro, que fue el que rigió en casi todo el Estado liberal. Ahora, ¿cuál es el problema de tener un sistema monetario de esa característica y que todo el mundo lo acepte? El problema es que no se pueden satisfacer las demandas de los sectores internos. Imagínense que si tuviéramos un sistema de patrón oro en nuestro país o en cualquier país que se dé, los sectores internos seguramente van a demandar, como lo que está sucediendo ahora, o más salarios, o demandar más alimentos, para comprar más, para demandar más alimentos hay que tener más salario, y dicen, no podemos darnos porque no podemos emitir dinero, porque el dinero que emitimos se tiene que corresponder con la cantidad de oro que existe en la reserva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no hay una correspondencia entre el dinero que emito con la reserva que tengo en oro, no puedo satisfacer las demandas internas de los diferentes sectores en una sociedad. ¿Se explica eso? Es como ¿Puede repetir, por favor, profe? Sí, si yo tengo un comercio, si yo tengo que tener un patrón oro de comercio, la masa monetaria que circula en el Estado, en mi Estado interno, tiene que ser equivalente a la cantidad de oro que yo tengo en reserva. ¿Cierto? Si yo tengo en reserva X cantidad de oro, tengo que emitir la moneda que equivalga a esa cantidad de oro. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, y ese es el sistema monetario. O sea, no puedo emitir más del oro que tengo. Exactamente. Vos no podés emitir más moneda del oro que tenés. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es el patrón de comercio internacional ahora? ¿Existe un patrón de comercio internacional? El dólar, ¿no? No, porque yo dije, vos podés comerciar en dólar o podés pagar en euros. Claro. ¿Petróleo? ¿Petróleo? ¿Cómo? ¿El petróleo no es? Tampoco. El patrón de comercio internacional ahora es la confianza en el dinero de los países que son poderosos. O sea, cualquier país, cualquier comerciante te va a aceptar moneda, cualquier empresario, si vos querés exportar o importar, se va a comerciar con dinero de los países poderosos. ¿Se entiende? Sí, generalmente, y después van a ir entendiendo este proceso, el comercio se hace en dólares en Argentina, ¿cierto? Pero no necesariamente en dólares. Se puede también comerciar en euros, se puede comerciar en yenes, se puede comerciar en la moneda de un país que vos tenés confianza. ¿Sí? ¿Puede ser confianza más bien en un bloque económico? Por ejemplo, También, la Unión en un Europea. bloque económico y en un país que sabés que vas a utilizar la moneda de un país que para ese país va a ser moneda, para vos va a ser divisa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto después lo van a ver cuando vean comercio y cuando vean algunas materias de economía van a entender un poquito más de comercio internacional. Por ahora yo quiero que se queden con esta idea de que en el comercio internacional, que es algo muy importante entre países, y sobre todo en la era de la globalización como estamos, la forma en que los países se intercambian y cómo, en qué moneda intercambia es fundamental para que se den esas millones y millones de transacciones comerciales de las que nos hablaba Annie Leonard, ¿no es cierto? En nuestro país evidentemente hay un fetichismo muy grande, sobre todo porque el dólar en Argentina funciona como moneda de divisa internacional, pero al mismo tiempo funciona como ahorro de las clases medias.
Y al mismo tiempo funciona como, supónganse, ¿por qué aparece el problema del dólar? Y aparte estamos endeudados en dólares, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces, todo ese esquema de que una moneda como el dólar funciona como ahorro, como divisa, como deuda, para el desarrollo de un Estado como Argentina, genera un problema, ¿cierto? Fíjense ese sistema. Bueno, imagínense si tuviéramos que acumular oro, ¿cierto? Bueno, ese es el sistema internacional, de comercio internacional que se impuso, que impusieron los países ganadores, TAC, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, para establecer el orden mundial para generar una paz perpetua, ¿cierto? Supuestamente. Por supuesto que en esta visión del 1918, los progresistas no consideraban que era un buen modelo, el modelo de comercio internacional basado en el patrón oro, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros tenemos que ver, y voy a hacer esto como conclusión, y por ahí dejamos la clase por acá, es que en esta etapa, ¿cierto?, del Estado liberal, hubo dos elementos. Primero, los trabajadores tenían cierto poder porque controlaban los tiempos de producción y porque había existido un hecho político como fue la Revolución Rusa. Y por otro lado, la burguesía se veía en la necesidad de reorganizar el mundo después de una tremenda guerra, y cuando se vio en la posibilidad de organizar el mundo, intentó recrear al Estado liberal. O sea, creó las reglas de un Estado liberal. Y esas reglas del Estado liberal, libre mercado, patrón oro, no reconocimiento de Rusia y el pago de las reparaciones de guerra a Alemania, generaron unas condiciones que aparentemente habían ido bien, porque los años 20 generaron un crecimiento económico importante, pero que se estrellaron con esa lógica liberal en el año 1920, 1929, 1930, con la Gran Depresión de 1929, ¿cierto? Donde se fueron desarrollando aquí, en la estructura económica, transformaciones del taylorismo, transformaciones del fordismo, pero que al no existir, dejar todo eso librado al mercado, a la anarquía de la producción, se fue gestando poco a poco una gran crisis que en el año 1929 estalló, ¿cierto? Estalló como una crisis de sobreproducción. Ya al no existir ninguna regulación, al permitir que se desarrollen todas las herramientas financieras, todo eso estalló en el capitalismo y comenzó este proceso de la gran crisis mundial, y con ello, hay que decirlo, el fin del Estado liberal tal como se había concebido en el siglo XIX. Bueno, gente, estas clases van a durar un poquito porque vamos a tener que recorrer todo este proceso con todas las herramientas que ya vimos. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos todo esto? Yo vuelvo a reiterar siempre lo mismo. ¿Para qué nos preocupamos tanto de explicar este proceso? Para entender nuestro presente, simplemente. No se puede entender el momento en que vivimos sin saber de que lo que hoy se llama neoliberalismo tiene que ver con esto. Tiene que ver con... Ustedes piensen que el mundo se estrelló en 1929 con políticas liberales. Que el mundo salió vamos a ver después, con el desarrollo de la clase, cómo se salió de ese desastre económico de 1929-1930, siempre de una perspectiva capitalista. Y vamos a ver cómo el mundo volvió de vuelta a lo que se llama, acá aparece la palabra neoliberal, ¿cierto? Como si se hubiera vuelto a esta etapa, por supuesto con otros elementos, pero que quiero que entendamos todo este proceso, que para ustedes es casi la prehistoria, pero que
Si lo podemos entender bien, vamos a poder entender cómo funciona la dinámica económica y la dinámica política y la dinámica social, ¿cierto? Donde ponemos en juego todo eso que fuimos aprendiendo, ¿vieron? Lo político, lo económico y lo social en juego, ¿sí? Cómo se van dando todos esos procesos de estructura y superestructura en función de los cambios sociales, políticos y económicos que se van dando a lo largo del siglo XX para poder llegar a la crisis del COVID de 1900, del año 2019, a finales de 2019, 2021 y en la crisis que estamos viendo. ¿Y qué? Y preguntarnos, bueno, ¿podremos salir de esta? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cierto? Y para eso es, ¿cómo el mundo fue saliendo de esta situación? Porque fíjense ustedes, acá hay varios procesos, ¿eh? Acá hubo una crisis, una guerra, una crisis, otra guerra, acá vemos otra crisis, acá hay otra crisis, muy grandes que agarran a todo el mundo, más allá de las historias nacionales, ¿no? Bueno, gente, ¿alguna consulta, alguna duda? Y la seguimos mañana. Sí, profe, yo tenía una duda. Sí, Habías dicho que ahí en el Estado liberal habían dos elementos, el poder del trabajador y que la burguesía quería organizar el mundo recreando ideas liberales, ¿dijiste? recreando No, las ¿no? ideas liberales, las que Está habían bien, sostenido el desarrollo capitalista durante todo el siglo XIX. está bien. Gracias. Pensá que todo el siglo XIX y la consolidación del capitalismo se da con las ideas liberales. Y el país que hegemoniza todo ese proceso es Inglaterra, ¿cierto? Acá comienza la caída de Inglaterra y el surgimiento de otra potencia económica imperial. ¿Cuál es? Me lo dicen ustedes. ¿Cuál es la potencia que surge después de 1930 y que se convierte después de la Segunda Guerra Mundial en potencia? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cierto? Pero bueno, todo ese proceso lo vamos a ir viendo después, cómo se fue gestando, ¿sí? Pero durante todo el Estado liberal, el Estado hegemónico fue Inglaterra, ¿sí? El Estado inglés. Bueno, gente, yo sé que es un poquito complicado, un poquito costoso, ¿Puedo pero decir algo, José? sí, ¿Vieron ustedes que en el texto de Ubiña, abajo del texto de Ubiña, él habla de las formas de Estado y aparece el Estado liberal, el keynesiano, neoliberal y luego las formas de Estado en América Latina? También lean la parte de Estado liberal y keynesianismo del texto de Ubiña y ahí también él hace una contextualización que puede ayudar, digo, como para que relacionemos los dos textos y que comprendan por qué no lo dimos antes, eso de Ubiña, y lo podemos incluir ahora como aporte a lo que estaba explicando el profesor. bueno, gente, ¿alguna consulta, alguna duda? Sí, José, están diciendo que el video del miércoles pasado, que estaba videos en coma en reparación o en Sí, no sé qué, no se está viendo. sí, El sabés que link está... sí, yo esta mañana, con respecto a ese tema, lo intenté subir de vuelta y estuve trabajando en eso a la mañana porque no veía que yo clicaba y giraba, está pasando eso. Yo lo que voy a hacer es ahora intentar borrarlo, cosa que no pude durante el transcurso de la mañana, porque no podía borrarlo y volver a subirlo, ¿sí? Así que me esperan un ratito, subo esta clase y la clase anterior, ¿sí? Porque lo subí, pero gira y no sé qué pasó. Hay un error. Espero poder salvarlo yo, si no voy a tener que comunicarme con DTI. Bueno. Bueno, gente, les dejo un saludo y nos vemos en la clase de mañana, ¿sí? Lean. Gracias, Dale, profe. profe. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. Gracias, Hasta profe. Chao, Hasta profe. mañana. Nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao.